El espectro de la dama. La historia del fantasma en la zona pediátrica del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez ha recobrado gran popularidad, debido a los últimos testimonios. La noticia de su aparición tuvo alarde gracias a los medios locales que indiscretamente publicaron las diversas murmuraciones que daban los trabajadores del lugar. Dicha noticia provocó entre la población actitudes completamente diferentes, aunque para la mayoría no fue más que un simple asombro. De acuerdo con las declaraciones, en los pasillos de aquel hospital, una mujer joven sube las escaleras y atraviesa la estancia buscando a un niño que llora. La descripción de aquella mujer es la siguiente: es alta, embarazada y vestida con un camisón azul. Deambula durante la noche intentando encontrar, desde hace tanto tiempo, a un niño que claramente han escuchado que llora en determinado lugar. El recorrido de la madre incorpórea finaliza antes de que despunte el alba en una inexistente sala de incubadoras. Todavía en nuestros días no se ha podido esclarecer el suceso, aunque para los médicos y especialistas del hospital, aquella aparición sí tiene una explicación. 5 años atrás llegaron hasta la clínica 2 mujeres que estaban a punto de dar a luz. La primera se trataba de una indígena que deseaba tanto a su bebé, y la segunda era la hija de un acaudalado ganadero, de origen español, a quien le desagradaba la idea de que su hija se enamorara de su capataz. La joven había quedado embarazada, pero su padre, lejos de permitirles casarse, no solo corrió al joven, sino que también encerró a su hija hasta que llegara el día en que diera a luz al niño, a quien ya le tenía un lugar reservado en el orfanatorio. Aquella noche, ambos partos se complicaron y las 2 mujeres fallecieron, pero solo una pudo dar a luz. No obstante, a las pocas horas de haber nacido el bebé, también perdió la vida. La mujer era joven y aquel era su primer hijo, en el que había puesto toda la ilusión del mundo, ya que era el único fruto de su verdadero amor. Todas aquellas versiones pudieron concretarse cuando Antonio, el viejo guardia del hospital, relató su encuentro con la mujer. Hacía unas semanas que había escuchado hablar del tema, pero no le di importancia. Pero esa noche en especial el ambiente se tornó frío, más de lo normal. Entre otras cosas, mi función consistía en ir cerrando las ventanas de las oficinas y comprobar que ningún doctor hubiera dejado alguna luz encendida antes de abandonar el recinto. Tenía la costumbre de hacer la ronda a oscuras, tan solo alumbrándome con una linterna. En esos momentos pude notar claramente cómo el fax se encendió solo. Mi reacción fue simplemente apagarlo. Fue entonces cuando, paseando por la 3ª planta, y aún a oscuras, sentí como si algo se me echara encima. Una especie de sensación, una fuerza o algo así, pero sólido. Al parecer aquella sensación no se conformó con pasar sobre de él, por lo que al parecer repitió lo mismo 2 veces más. Asustado por la experiencia, decidió bajar inmediatamente donde hubiera luz, a la última planta, e intentó tranquilizarse buscando una explicación que justificara su extraña vivencia. En el momento escuchó claramente cómo el ascensor, que se hallaba en un piso superior, se ponía en marcha y paraba, para su asombro, en la sala de recepción, donde él se hallaba. Se abrían y cerraban las puertas sin explicación alguna. Entonces decidió salir y quedarse en la puerta hasta que amaneciera y se le relevara de su turno, eso sí, sin abandonar su puesto. La noche siguiente no fue mucho mejor. Sacando fuerzas de cualquier parte, volvió a enfrentarse a su situación. Sucedieron entonces otros pequeños sucesos. Procuró hacer la ronda, en esta ocasión con todas las luces encendidas, y antes de que el jefe de mantenimiento y los de limpieza se marcharan. Él empezó a oír una especie de golpes que provenían de lo que supuso era la 3ª o 4ª planta. Según cuenta, los golpes eran fuertes y como intencionados. Parecían reclamar su atención, pero con el miedo, y sabiendo que debía permanecer ahí hasta el amanecer, decidió sumergirse en la lectura de un libro y procurar olvidarse del asunto, no sin echar de vez en cuando tímidos vistazos hacia el ascensor.
Aquella noche pensaba en llamar a un compañero para que se quedara un rato con él, y sabía muy bien que contaba con escasos 20 minutos para decidir quién sería, ya que los de intendencia estaban a punto de retirarse, y solo quedarían las contadas enfermeras que no hacían más que permanecer en los cuartos. Nunca se imaginó que aquella noche tendría la visión más horrible de su vida. Cuando todos se marcharon, él ya había realizado su ronda. Cuando nuevamente se volvieron a producir los ya conocidos golpes, pero esta vez acompañados de lo que parecían ser llantos de niño. Su miedo ya fue considerable, pero no tanto como cuando vio deslizarse por las escaleras, momentos después, lo que parecía una sombra que se dirigía hacia él. Tenía el aspecto de una nube muy concentrada, pero el impacto fue tal cuando pudo mirar en aquella figura un rostro conocido. Se trataba ni más ni menos que de la hija del acaudalado ganadero, quien había fallecido 5 años atrás. Recuerda que se quedó paralizado, y aquella mujer no le dijo absolutamente nada, pero jura que en realidad se trataba de aquella mujer. Días más tarde hicieron todo lo posible para que no se revelara la historia del guardia, hasta que cierta noche todo se concretó con la versión que le dio Mauricio a Antonio, la última persona que lo vio con vida. Mauricio se trataba de aquel capataz a quien el ganadero había corrido al enterarse de la relación que sostuvo con su hija. Nadie se percató de quién era él. Solo sabían que era un forastero que había llegado al pueblo en busca de algo. Pero como era normal al cruzar los montes, una víbora lo mordió dejándolo inconsciente, hasta que unos campesinos lo llevaron casi sin vida al hospital. Daban las 10 de la noche, cuando Mauricio presentaba un diagnóstico de estable. Todas las oficinas del hospital ya estaban cerradas y solo quedaba el personal nocturno. Momento más tarde escuchó claramente unos pasos, pero se tranquilizó al mirar que se trataba del guardia, quien alumbraba con una vieja linterna. Mauricio sintió fuertes deseos de ir al baño, por lo que sin más se puso de pie como pudo. Pronto se desvió de su objetivo. Caminó lentamente por el pasillo, curioso por los pasos incesantes que se escuchaban, pero lo que más le inquietaba era la forma de llorar de aquel bebé. ¿Que no habrá quien lo atienda?, pensó. Entró a uno de los cuartos contiguos, en donde sin motivo aparente, uno de los ventiladores generales, de los que se hallaban empotrados en el techo, se puso a funcionar. En aquel instante no le dio mayor importancia, pues supuso que eran de los que se ponían en marcha automáticamente cada cierto tiempo. Pero más tarde se enteró que debían ser conectados desde calderas y que se conectaban todos a la vez. En esos instantes volvió a escuchar el llanto del pequeño, pero ahora provenientes del piso de arriba, por lo que no pudo subir. Justo en esos momentos entró el guardia visiblemente alarmado. ¿Escuchó?, le preguntó a Mauricio. El joven no quiso darle razón y volvió su mirada hacia el piso, pero antes de que pudiera pensar en algo, el guardia le aconsejó que escuchara lo que escuchara, no siguiera los llantos del bebé, ya que se trataba de un fantasma que deambulaba por el hospital. Mauricio, quien además se caracterizaba por ser inquieto, pensó 2 veces en burlarse de aquel hombre, ya que su rostro le insinuaba que decía la verdad. Ambos regresaron a la habitación del joven y fue ahí donde el guardia le contó la historia, asegurando que él había visto el rostro de la mujer, quien se trataba de la hija del ganadero, quien había fallecido en el parto 5 años atrás. Al escuchar estas palabras, el joven lloró sin consuelo, confesando que él era el padre de aquel niño. El guardia confiesa que todo esto le dio bastante miedo, y que probablemente la mujer se le manifestara al joven, por lo que sin pensarlo 2 veces, se retiró de aquel cuarto. El viejo Antonio fue el único sorprendido al llegar la mañana, ya que encontraron el cuerpo de Mauricio sin vida, hecho que no pareció más trascendente, ya que el joven había estado a punto de fallecer debido a la mordedura de la serpiente. Don Antonio miró fijamente el cuerpo del joven, quien visiblemente mostraba rastros de que su pierna quedó totalmente paralizada. Cuando le confesó al doctor encargado el haber hablado con el muchacho por la noche, justo en el momento en que se escucharon los llantos del niño, el médico se sorprendió diciendo que necesitaba unas vacaciones, ya que no era posible que hubiera hablado con él.
debido a que según los reportes clínicos había fallecido cerca de las 10 de la noche, situación que dejó enmudecido al viejo. Leyenda La Mano Negra, Michoacán. En una de esas noches de invierno en que llovizna y hace frío, se corrió entre los habitantes de Morelia el siguiente relato. El padre Maroso, de cuyo nombre nadie puede acordarse, era una celebridad en la vasta provincia de Agustinos de Michoacán, distinguiéndose principalmente por sus virtudes, y después por ser pintor excelente que cubrió de cuadros de indiscutible mérito artístico todos los conventos de la provincia. Para entonces se encontraba en el convento de Sant Agustín de Valladolid, aunque su lugar habitual era el de Salamanca, pero bien, se dice que estaba haciendo las labores que tanto le gustaban. En este lugar se encontraba un claustro romántico situado junto a la iglesia bizantina, con una ancha puerta en medio que daba acceso al salón. Casi frente a la puerta de entrada se erguía una tribuna tallada en nogal negro, y junto a ella estaban esculpidos los 4 evangelistas, y en el centro estaba esculpida la imagen de San Agustín. Tanto en el pie como en los barrotes que encuadraban los tableros, había esa rica flora retorcida y gallarda que los maestros carpinteros de los pasados siglos desarrollaban en sus obras, haciendo gala de una imaginación tan fecunda como bella, y de una habilidad nunca igualada, ni mucho menos superada para manejar los instrumentos de tallar y esculpir en madera. En armonía con la cátedra o tribuna, y a lo largo de los muros en 2 galerías, alta y baja, se desarrollaba una doble sillería de asientos giratorios, labrada también en nogal negro. Cada silla era un prodigio de talla, teniendo esculpida en el respaldo la imagen de un santo de la orden. En uno de los testeros se levantaba sobre una plataforma el trono del provincial, y en el otro había una preciosa mesa cuyas patas eran garras de león, sobre la cual destacaba un crucifijo de cobre dorado a fuego, en medio de 2 candeleros con sus cirios y un atril de plata cincelada para los santos evangelios. De la bóveda de cañón pendían 3 arañas de cobre dorado a fuego, cuajadas de ceras, que iluminaban el salón con una luz tenue y dorada. Sobre los muros colocados a iguales distancias, había colgado retratos de personajes prominentes, religiosos de la provincia de Michoacán, como era el del apóstol de la Tierra Caliente de Fray Diego Basalenque, de Fray Alonso de la Vera Cruz, sentado en su cátedra dando clase a varios discípulos, entre ellos al inteligente y aprovechado joven don Antonio Huitzimengari de Mendoza, hijo del último emperador de Michoacán, Calzoncin. Siempre el padre Marocho, por su antigüedad en la orden y por los cargos que en la misma desempeñaba, tenía el segundo lugar después del provisional en el capítulo, y se sentaba en el primer sitio a su derecha. No había discusión en que no tomara parte, ya suministrando datos históricos, recordando cánones y citando autoridades filosóficas y teológicas, ya discurriendo de modo que sus palabras eran escuchadas con verdadera sumisión, y sus sentencias eran decisivas, influyendo grandemente en las decisiones que se debían tomar. Por tanto, a pesar de que en lo general el padre Marocho tenía una vasta sabiduría, estudiaba en su celda o en la biblioteca del convento hasta las altas horas de la noche. Ahí estaba una noche el padre Marocho. El silencio más profundo reinaba en aquel recinto donde el hombre del presente entabla pláticas con los hombres del pasado. De repente el padre, según lo cuentan papeles viejos de aquella época de duendes y aparecidos, notó un ruido extraño a su lado. Volvió el rostro y vio que una mano negra, cuyo brazo se perdía en las tinieblas, tomando entre sus dedos la llama de la vela, la apagó, quedando humeante la pavera. Con la mayor tranquilidad y presencia de ánimo, dijo al diablejo: «Encienda usted la vela, caballero». En aquel momento se oyó el golpe del eslabón sobre el pedernal para encender la yesca. Ardió la pajuela exhalando el penetrante olor del azufre, y se vio de nuevo que la mano negra encendía la vela. «Ahora, para evitar travesuras peores, con una mano me detiene usted en alto la vela para seguir leyendo,
y con la otra me hace sombra a guisa de velador, a fin de que no me lastime la luz. Así pasó, y era de ver aquel cuadro, el sabio de cabeza encanecida por los años, los estudios y las vigilias, inclinado sobre su infolio de pergamino. A su lado 2 manos negras cuyos brazos eran invisibles, una deteniendo la vela amarilla y la otra velando la flama. Llegó la madrugada con sus alegrías. Entonces, como ya no era necesaria la luz de la vela, exclamó el padre Marocho: Pues bueno, apague usted la vela y retírese. Si necesito de nuevo sus servicios, yo le llamaré. Entre tanto que el padre bostezaba, restregándose los ojos, se oyó un ruido sordo de alas que hendían el aire frío y húmedo del nuevo día. No tardó en concluir el capítulo, quedando arregladas todas las cuestiones que hubo para convocarlo. Con todo, el padre Marocho se quedó en el convento a descansar por algunos días más. Vivía en una celda que termina en un ambulatorio que va de oriente a poniente, iluminado en el centro por una cúpula con su linternilla. La celda era la última del poniente a mano izquierda con su ventana para la huerta del convento. Desde ahí, como en un observatorio, contemplaba aquel artista un espléndido panorama. El padre Marocho quiso pintar aquellos juegos de luz, aquellos muros envejecidos tiñéndose de arrebol, y mientras el sol no pasó del paralelo, se sentaba frente a su caballete con su paleta en la mano izquierda y su pincel en la derecha, y cuando menos acordaba, aquella mano negra le prestaba los colores y los pinceles que necesitaba para manchar su tela. Una noche, víspera de su partida del convento, el padre Marocho vio en cierto lugar de la celda la misma mano negra que apuntaba fijamente. Él no hizo caso, porque ni tenía ni podía tener hambre de tesoros. Cerró sus ojos y se durmió. Después de muchos, un pobre, habitando la misma celda, y de un modo quizá casual, o más bien sabiendo de esta leyenda que había visto en los papeles viejos del convento, cuando era novicio de la Orden de San Agustín, halló un tesoro en el mismo lugar, apuntado por la mano negra.